Buenos días, mi nombre es Dariana Gabriela Pinilla García, soy del grado 9.2 de la jornada de la mañana. Es la materia lengua castellana. El profesor que nos dicta es Juan Carlos Lacerna Montoya y les voy a hacer un breve resumen sobre la obra El túnel de Ernesto Sábato. Bueno, ahora les voy a dar una breve biografía sobre el escritor de la obra El túnel, Ernesto Sábato. Un escritor y ensayista argentino. Nació el 24 de junio de 1911 en Buenos Aires. Estudió física y trabajó en el laboratorio Curie en París. En 1945 publicó su primer libro Uno y el Universo, y en 1948 publicó su novela El túnel. Recibió el premio Cervantes en 1484 y falleció el 30 de abril del 2011 en Buenos Aires. Bueno, ahora les voy a dar un breve resumen sobre la novela El túnel de Ernesto Sábato. Bueno, primero que todo empezamos con el protagonista, que es Juan Pablo Castel, aquel que cometió el crimen contra María Iribarne. Bueno, nos dice, se puede notar que no está arrepentido por aquel crimen que cometió, sino que dice que hubiera aprovechado su libertad para haber matado más gente, entre 6 o 7 personas más, ya que pues no es tan malo porque está haciendo una purificación, que los asesinos son necesarios para la humanidad para hacer una purificación al mundo. Bueno, él dice que no va a relatar sobre su crimen y que le importa lo que piense la humanidad. Bueno, empezamos la obra en una galería donde María queda muy cautivada por un cuadro titulado La maternidad. Juan Pablo Castel decide acercarse a ella, pero esta se pierde entre la multitud. Entonces este acto lo hace a Castel quedar intrigado y fascinado por ella. Días después se logran encontrar en un ascensor y hablan las cosas sobre lo que ha pasado, y pues María le dice que no puede dejar de pensar sobre el cuadro de la maternidad, que no puede pasar un día sin pensar en ese cuadro, y que pues entre los dos se sienten que hay alguna conexión y quieren encontrar respuestas. Al otro día se vuelven a encontrar, o sea, no tenían planeado nada, ¿no? Pero se vuelven a encontrar por cosas del destino, y Juan Pablo Castel le dice que por favor no se vaya a ir de la vida de él y que entre los dos traten de encontrar las respuestas sobre cuál es esa conexión, porque sienten un revuelto de emociones, pero son muy intensas. Días después, Juan Pablo Castel se entera de que María ya no está en la ciudad. Esto le hace perder las esperanzas a Juan Pablo y pues decide ir a la casa de María, y es recibido por Allende, un señor ciego, quien se presenta como el esposo de María, y Allende le dice que María le dejó una carta exclusivamente para Castel. Coge la carta, la abre y se da cuenta de que, con palabras de María, que ella está en una finca. Esto lo hace perder sus esperanzas y acá empieza el túnel. ¿El túnel qué es? A ver, es un revuelto de emociones, confusiones psicológicas, y nos hace cuestionar los hechos naturales sobre la conexión humana, ya que de estos encuentros y desencuentros de María y Castel. Bueno, días después, María y Castel empiezan a hablar por cartas, y en una carta de ellas, Castel decide confesarle lo que siente a María. María, para no lastimarlo, ya que está lejos, decide mantenerse fría y alejada hasta que no vuelva a Buenos Aires. Bueno, cuando María vuelve a Buenos Aires, habla las cosas con Castel, y Castel se nota muy celoso y le pregunta sobre que si ha tenido relaciones con Allende, el esposo de María. María le dice que sí, pero que no siente ningún deseo hacia Allende. Castel, en un momento de tristeza y desesperación, decide aprovecharse sobre la incapacidad de Allende y decide traicionarlo. María este acto se lo tomó muy mal, decepcionada, y con tristeza le decía alejarse completamente de Castel y no volver a hablar con él.
Castle, decepcionado porque ya no puede volver a verla ni eso, entonces decide hacerle una carta. Le escribe una carta sobre sus emociones, pidiéndole perdón, y María le dice que bueno, que le llegue a la finca. Entonces él se fue para la finca y es recibido por Hunter, el primo de María, y Nina, una persona que se estaba hospedando allí también. Les dicen que María luego baja, pero que porque se sentía muy mal. Entonces Hunter y Castle se sientan en el comedor a cenar y hablan sobre sus obras de arte, sobre sus pinturas. En un momento baja María y se va con Castle hacia la playa, hablan las cosas, empiezan a buscar respuestas sobre lo que sienten, sobre la confusión, sobre su conexión, pero no logran casi encontrar nada. Castle empieza a sospechar que María y Hunter no tan solo son primos, sino que también mantienen alguna relación amorosa. Entonces Castle se siente como mal tercio de ahí y pues a la mañana siguiente decide irse sin avisar, sin previo aviso. Se va y decide ahogar sus penas en el alcohol y tratando de buscar afecto de otras mujeres. Castle, en un momento lucidez, decide escribirle una carta a María, diciéndole que él se había ido, que porque estaba sospechando algo entre Hunter y ella. Bueno, le cuenta las cosas como eran. María, pero luego se arrepiente y decide otra vez ir a la finca. En el momento en el que va a la finca, llega y amenaza con suicidarse. Que si no habla con María, o sea, como que si no llega a pasar nada entre María y él, los amenaza con suicidarse. Entonces María dice que bueno, que se van a encontrar entonces en Buenos Aires, en el pueblo de ellos, se van a encontrar. Se citaron para eso. Pero el día que se tenían que encontrar, María no llega. Y averigua por qué no llegó, y es porque María se devolvió otra vez a la finca porque Hunter estaba enfermo. Entonces él se siente mal y piensa que Hunter le importa más que él, Castle, a María. Entonces decide irse a la finca y los ve tomado de las manos. Ahí se confirman sus sospechas de que ellos tenían alguna relación amorosa. Entonces llega Castle y pues muy desesperado, con tristeza, va a la habitación de María, le soba muy suavemente el pelo, que muy buena gente y eso, pero en un momento de tristeza coge una puñaleta y se la clava en el abdomen, y lo hace así consecutivamente hasta que la mata. Luego, sin decir nada, se va en su coche hacia Buenos Aires y va hacia donde Allende, el esposo de María. Le cuenta sobre las infidelidades que tuvo esta hacia él con Castle y con Hunter, el primo de María. Entonces, pues, Castle decide irse después de ya haber contado las cosas. Días después se reporta con la policía y decide comentar su crimen. Él se entera de que Allende se suicidó y pues él es echado de la cárcel. Allí nos podemos dar cuenta que esta novela fue relatada por Castle desde la cárcel. En un momento, bueno, ahora les voy a dar una reflexión sobre la novela El túnel. Bueno, el túnel representaba la mente del protagonista, que se sentía solo, no sentía a nadie que lo comprendía, nadie que lo quisiera, se sentía, pues es como un revuelto psicológico de emociones. Entonces por eso la reflexión es que no nos dejemos arruinar la vida, porque una persona, por lo menos María, les arruinó la vida a Castle, se arruinó la vida a ella misma, le arruinó la vida a su esposo Allende, y pues ella, porque no tenía claras las cosas, quería andar con uno, quería andar con el otro. Entonces esta novela nos invita a reflexionar, que no nos dejemos lastimar por la gente, que nosotros nos queramos a sí mismos, que tengamos amor propio por nosotros mismos, que no estemos buscando amor en otras personas, porque Castle quería encontrar una persona que lo comprendiera, pero él mismo se debía comprender a él mismo, a sí mismo, para así poder encontrar a alguien, pero él lastimablemente no lo hizo y por eso terminó cometiendo el crimen. Entonces tenemos que nosotros
saber controlar nuestras emociones y sentimientos y saber que si ya no se dio con una persona o ya no se dio algo que hemos intentado y nos está dando problemas, lo mejor es alejarnos de esas cosas. Bueno, muchas gracias, chao, feliz tarde. Bueno.